Muy buenas, saludos en Cristo y María. Seguimos con nuestras catequesis de la mano de nuestro querido Agustín Aranda. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Arturo, muy buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema interesantísimo. Todos estamos deseando, o por lo menos es fundamental, desear que Jesús vuelva, que el Señor vuelva, la parusía, pero para que el Señor vuelva se tienen que dar unas condiciones previas, sin las cuales el Señor no volverá. Entonces es importante conocer cuáles son esas condiciones previas que han de ocurrir para que el Señor vuelva. De eso es de lo que hoy nos va a hablar Agustín Aranda. ¿Qué necesitamos ver, experimentar y si podemos vislumbrar que estamos ya cerca de que se estén cumpliendo esas condiciones? Agustín, cuéntanos qué es lo que nos quieres decir al respecto. Pues sí, Arturo, la segunda venida de Cristo es un dogma de fe. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Esa segunda venida, a diferencia de la primera, no es una venida cuando el orbe esté en paz. El Señor no vendrá como redentor ni como un indefenso niño, sino que vendrá como juez cuando el mundo esté en unas circunstancias muy difíciles y vendrá pues ya para juzgar, vendrá de esa manera. Mm, los hechos que tienen que producirse, antes de esa segunda venida, tienen que producirse unos hechos. El Señor no quiso que supiéramos el día ni la hora, pero sí a través de las escrituras, de las apariciones de su Santísima Madre, de revelaciones privadas y del magisterio de la Iglesia, nos ha dado una información para que nosotros interpretemos los signos de los tiempos. Y eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a basar en el magisterio de un cardenal, fundamentalmente. Nos vamos a basar en el magisterio de un cardenal del siglo XIX, Henry Edward Manning. Ha habido otros profetas de los últimos tiempos, en el siglo XX. Podríamos citar especialmente a Fulton Sheen o a Leonardo Castellani, pero 150 años atrás, aproximadamente, nos dejó su magisterio, su obra, este cardenal inglés que procedía del anglicanismo, estrecho colaborador del Papa León XIII, y que ya vivió en primera persona la caída de los estados pontificios en 1870, que son un preludio de lo que va a suceder antes de la segunda venida del Señor. También, bueno, vamos a citar de pasada algunas revelaciones privadas, fundamentalmente de la beata Isabel Canori Mora. Bueno, este cardenal supo analizar de forma acertadísima, en comparación a lo que hoy día estamos viviendo y a lo que próximamente vamos a vivir, según este cardenal, pues cómo iba a ser el desenlace y cómo podríamos muy cerca, Señor, venga, por segunda vez. Nosotros pensamos, a tenor de la obra del cardenal y de la situación que vivimos, analizando la Iglesia y la sociedad, porque son los dos entes que Henry Edward Manning analizó especialmente, como no puede ser de otra manera, cómo está la Iglesia y cómo está la sociedad. Eso unido a todo el soporte de las escrituras, apariciones de su Santísima Madre, revelaciones privadas y el magisterio, pues todo eso nos permite componer una idea de cuál es la situación. Y en base a esa situación, nosotros podemos decir que el Señor está muy cerca, que estamos en los años de pretribulación. Algunos dicen que comenzaron el año pasado, en 2019, a ciencia cierta solamente Dios lo sabe, cuando se produjeron los hechos idólatras en los jardines vaticanos. Sí. Es posible que ahí hayan comenzado los últimos 7, luego veremos por qué decimos 7, años previos a la venida del Señor. Para esta catequesis partimos de una premisa muy importante, que es que desde que el Señor hizo su aparición en la tierra hay dos misterios que están en confrontación, irreconciliables. El misterio de bondad, que se compone por la suma de fuerzas sobrenaturales
y de la buena acción de los hombres, y el misterio de iniquidad, que está formado por el ejército, el equipo de fenómenos preternaturales, serían los malos, junto con la acción del pecado del hombre, de la sociedad. La Iglesia representa al misterio de bondad o de piedad. Al decir la Iglesia, a secas, nos estamos refiriendo a la única y verdadera Iglesia católica, la Iglesia. Luego veremos que hay una falsa Iglesia, que forma parte del plan de acción del misterio de iniquidad. Exacto. Verdadera Iglesia y falsa Iglesia. Uh-huh. Hay dos, como diría San Agustín, dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, y son bandos irreconciliables. San Ignacio, en sus ejercicios espirituales, también lo dejaba muy claro. O se está con Cristo o se está con el anticristo, que es un personaje fundamental en la catequesis de hoy, el anticristo. En la catequesis de hoy hay personajes imprescindibles. La sociedad, la Iglesia, la verdadera Iglesia y la falsa Iglesia, el obstáculo o catejón que impide que se manifieste el anticristo, la figura del vicario de Cristo, que ya anticipamos que es el obstáculo, el vicario de Cristo. Bueno, pues todos esos personajes conforman nuestra historia, que está aderezada, como no puede ser de otra manera, pues por herejías, avalada por revelaciones privadas, lo veremos al final de la catequesis, con un papel especial que tendrá que desempeñar la ciudad de Roma como sede de la verdadera Iglesia y donde reside, en condiciones normales, el vicario de Cristo. Son irreconciliables, la ciudad del mundo y la ciudad de Dios. Seguramente San Agustín o San Ignacio no hubieran dado el visto bueno al intento del Concilio Vaticano II de fusionar ambas ciudades, Iglesia y mundo. Y la prueba está en que unas cuantas décadas después, esa primavera que nos prometían, pues se ha tornado en un frío invierno. El primer embate de estos dos misterios, el misterio de bondad contra el misterio de iniquidad. El primer embate lo podríamos situar en el desierto de Negev, que fue donde acontecieron las tentaciones del Señor. Pero antes yo quisiera hacer una mención a que tal vez el primer embate sucedió cuando Herodes, personaje que forma parte del bando del misterio de iniquidad, trató de matar al niño. Y fue la única vez que yo sepa en la historia en la que un hombre salvó la vida a Dios. Frase que es para meditar. Es la figura de nuestro padre San José. Pero vamos a situar el primer embate en el desierto de Negev. Nos vamos a basar en la autora mística italiana Maria Valtorta, en un evangelio apócrifo que fue tratado de silenciar y ocultar por la masonería en el siglo XX, en concreto por un cardenal masón, Bugnini, que influyó mucho para cambiar la misa tradicional por la misa Novus Ordo durante el pontificado de Pablo VI. Bueno, pues hemos querido iniciar esta catequesis con este primer embate para sentar bien las bases de qué va esto. Esto va de una lucha entre dos bandos irreconciliables. Si te parece, Arturo, puedes leer un fragmento que hemos extraído de la obra de Maria Valtorta. ¿Cómo es que estás aquí?, le dice el demonio a cuando tiene ese encuentro con él. ¿Cómo es que estás aquí? Hace tiempo que te busco, desde el momento en que fuiste bautizado. ¿Llamas al Eterno? No te molestes, está muy lejos. Ahora estás en la tierra, y sobre ella y los hombres reino yo. Me das pena porque eres bueno, y purificarte por nada. No entienden de otro sacrificio, dolor ni obediencia. No merece la pena sufrir por ellos, los conozco mejor que tú. Satanás se sienta frente a Jesús y se miran mutuamente. Yo soy la sabiduría de la tierra. Lo importante es triunfar, y así podrás conducir al mundo a donde quieras. Pero primero tienes que ser como ellos. Empieza por la mujer. Yo actué precipitadamente, y podría haber hecho de ella un instrumento para vencer a Dios. Adórame, y yo te daré la tierra. Serás el rey y señor del mundo.
todo te lo daré. Riquezas, mujeres, templos, soldados, te venerarán. Todas las castas te van a honrar. Adórame, aunque solo sea un instante. Quítame esta sed que tengo de ser adorado y que me quema por dentro. Es un infierno esta sed. Un momento solo, tú que eres bueno, un momento solo al eterno atormentado. Hazme sentir lo que es ser Dios. Satanás cae de rodillas suplicando. Jesús, por el contrario, se ha levantado. Su rostro tiene un terrible aspecto de severidad y potencia. Sus ojos son dos zafiros abrasadores, y su voz le dice: Aléjate, Satanás, al Señor solo adorarás y a Él solo le servirás. Satanás, con un alarido de odio indescriptible, sale corriendo. Jesús se sienta muy cansado, está agotado, apoyándose hacia atrás, con la cabeza en la roca. Pues sí, Arturo. El primer embate comenzó cara a cara con los dos capitanes de los equipos. Nuestro Señor y Satanás como jefe del misterio de iniquidad, el cual tiene también, como decía Santa Teresa, en todas las del castillo. Vamos a hacer 3 comentarios sobre las palabras de Satanás. Satanás nombra a la mujer porque la odia y la teme. La odia por ser obra de Dios y la teme porque será ella, la mujer en mayúsculas, quien capitaneará el ejército vencedor, nuestra Santísima Madre. En esta época actual, donde predomina la ideología de género, el feminismo, el aborto, la homosexualidad, bueno, no es que predominen, pero sí están aceptados y tienen muchísima influencia en la sociedad, pues pensamos que a esta generación nuestra actual se pueden aplicar, o para nosotros, irían las palabras del Señor en su Vía Crucis, reflejadas en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús les dijo a las mujeres: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Esta es esa generación, nosotros somos los hijos de aquellas mujeres. El segundo punto a destacar es que Satanás, a cambio de adoración, proporciona lo que las 3 concupiscencias demandan. La concupiscencia de la carne, comida, sexo, salud, bienestar físico; la concupiscencia de los ojos, el poder, el tener, el dominar; y la soberbia de la vida, que es rebelarse contra las palabras de Dios. Y el tercer punto, pues la gravedad casi infinita de adorar a otro ente que no sea nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios celoso y no admite otro tipo de adoraciones, como las que sucedieron el año pasado en los jardines vaticanos y, bueno, en Navidad del año pasado también. Hubo un episodio dirigido por una chamana en el Vaticano y los cardenales seguían sus movimientos, cruzaban los brazos. Pues eso es gravísimo. Bueno, vamos a pasar a detallar un poquito, a basarnos ya en la obra de Henry Edward Manning. Nació en 1808, murió en 1892. Él, bueno, provenía del anglicanismo, de hecho se casó, enviudó rápidamente, decidió ser célibe. ¿Y en qué momento este pastor anglicano pasó a la Iglesia Católica? ¿Qué fue lo que le hizo pasar? Bueno, pues fue un hecho que consistió en que la corte inglesa obligó a admitir a la Iglesia anglicana a un personaje de esa época que sostenía que el bautismo a través del bautismo no opera la gracia santificante. Y la corte inglesa, que tenía poder sobre la Iglesia anglicana, pues dijo que se podían mantener las dos posturas, una especie de democracia. Henry Edward Manning se dio cuenta de que en la verdadera Iglesia eso sería impensable, que un parlamento diera órdenes en materia moral a la Iglesia. Y dijo: no, esta Iglesia no puede ser la verdadera, esta no es la Iglesia de Dios. Ridículo. Y se fue de la Iglesia anglicana. Claro. Se ordenó sacerdote a los 43 años. Bueno, ¿qué diría Henry Edward Manning si viera hoy que el Vaticano era la ONU o que forma parte o está alineado de la Agenda 2030, que es un proyecto político, un proyecto humano,
Bueno, pues claro, esa falsa iglesia. Bueno, ya vamos a sacar de dudas a aquellos que quieran saber un poco. Para nosotros, la iglesia verdadera solamente hay una, que tiene un verdadero vicario. Entonces, si nos basamos en la obra de este cardenal, en las revelaciones privadas y en la situación actual de nuestro tiempo, año 2020, pues tenemos que decir que la verdadera iglesia es la que tiene por vicario al Papa Benedicto, XVI. La falsa iglesia sería la que tiene por vicario, que es el falso profeta, sería el falso profeta. Henry Edward Manning le da mucha importancia. Ahí en la parte de, bueno, lo clava, si los hechos, salvo que los hechos lo desmientan, pero es que hoy por hoy le están dando la razón en todo. El falso profeta es el líder de la falsa iglesia y es el que prepara la venida del anticristo. Pues sería Francisco. Porque no me parece tampoco correcto dar esta catequesis y no mojarse. Pues mira, Sí. ya nos vamos a mojar para que los que la sigan se sitúen. Exacto, mira, líder de la falsa iglesia y líder de la Agenda 2030, y me gusta mucho esta frase que has dicho. Manning concluyó que una iglesia que se pliegue a los poderes del mundo no es verdadera. ¿Es que acaso la iglesia de Francisco no está no solo plegada a los que dice que hay que obedecer a la ONU y todo eso, sino matrimoniada, es uña y carne con la ONU y es uña y carne con la falsa iglesia cismática china, etcétera, etcétera? Es que entonces Claro. es obvio que es una falsa iglesia. Por eso lo decimos. ¿Qué más nos gustaría a nosotros? Que no fuera así, pero los hechos son los que son. Exacto. Y tenemos que amar a Cristo y a la iglesia por encima de otro tipo de amores, falsos amores. La falsa iglesia, la comodidad, nuestra propia seguridad, nuestras costumbres. El oficialismo, en definitiva, la comodidad del oficialismo, que es lo que hace que mucha gente pues no dé el paso adelante y diga, yo ¿cómo voy a seguir la corriente de una falsa iglesia? Pero ya lo dijimos en el primer programa, al final todo el mundo va a tener que retratarse. Esto Eso de sí. ganar tiempo y ganar tiempo, llegará un momento en que el tiempo se agote. Sí. Y no van a valer medias tintas. O estás en un bando, estás en otro. Como te quedes en tierra de nadie, la herejía te arrastra. Luego hablaremos de las herejías, que son hechos dinámicos contra los que hay que luchar. O sea, el que pretenda estar en medio de una herejía sin hacer nada, que sepa que va a ser arrastrado por la herejía. Sí. Henry Edward Manning a los 43 años fue ordenado sacerdote, a los 67 fue nombrado cardenal, y él se basa fundamentalmente en 4 hechos que van a suceder en cadena, uno detrás de otro. No es que el primero suceda en una época, a los 30 años suceda el segundo, a los 50 el tercero, no, hay continuidad. Vamos a ver cuáles son esos 4 hechos. Y él no nombró otros 2 hechos que también se tienen que producir porque se produjeron en el siglo XX y él es del XIX. ¿A qué 2 hechos me refiero en los que él no incidió tanto? Al fin del vasallaje de Israel, en el cual ya incidió Leonardo Castellani, por ejemplo. Israel se constituyó en 1948 como un Estado, hace 72 años, y en que el Evangelio ha sido predicado a todas las naciones. En el siglo XX, los últimos misioneros, pues prácticamente, o a primeros del XXI, ya han terminado de predicar el Evangelio a todos los rincones del mundo, y con la llegada de las nuevas tecnologías se viene esa predicación reforzada. Sí. Pues los 4 hechos que van en cadena, según Henry Edward Manning, y que tenemos que observar que se están cumpliendo, además de los 2 anteriores, son los siguientes. La apostasía. La gran apostasía, que ya estamos en ella, gran apostasía, sí. La gran apostasía. Sí. El segundo, a continuación, hay que quitar el obstáculo que impide la manifestación del anticristo. Sí. Sería Benedicto XVI, eso no lo dice Manning, claro, lo decimos nosotros, que ya está medio quitado de en medio, fue hace 7 años, apartado, contra la voluntad de Dios, por supuesto. Esa renuncia, al margen de que sea canónica o canónicamente válida o no, para Dios esa renuncia no es válida. Así de claro, lo decimos. Porque además es que están las Escrituras. Luego explicaremos por qué Dios permitió que su vicario fuera retirado. La condición es la manifestación del anticristo. Una vez que el obstáculo, el catejón, se ha retirado, será cuando fallezca Benedicto, ya se habrá producido la retirada total del obstáculo. Sí. Y a continuación, la cuarta será pues el poder, los años de poder del anticristo, que
sucederán durante 7 años, con una primera mitad de 3 años y medio, que será la pretribulación, y la última mitad, la segunda mitad de la semana de Daniel, serían los 3 años y medio finales de la gran tribulación, que serían los últimos ya anteriores a la venida del Señor. Bueno, vamos a ver, siempre hay que comparar lo que le pasó al Señor con lo que le va a pasar a la Iglesia. El Señor tuvo 3 años de vida pública, la Iglesia 2000. Durante esos 3 años de vida pública, claro que el Señor tuvo que enfrentarse a enemigos, igual que la Iglesia, pero hubo un desenlace final, que fue cuando Él permitió, cuando dijo en el huerto, esta es vuestra hora. Ese fue el desenlace, y concluyó con su apresamiento, muerte, su pasión. Eso le va a suceder a la Iglesia a lo largo de 2000 años que lleva de singladura. Sí, perdona, quieres decir, si te he entendido bien, quieres decir que igual que el misterio de iniquidad, hay un momento que dice el Señor, esta es vuestra hora, la hora del poder de las tinieblas. ¿Podemos decir que la Iglesia está pasando su pasión y que también estamos ya en esa misma frase con respecto a la Iglesia, en la pasión de la Iglesia? Sí, así es. Es que a mí la obra de Manning me ha servido para interpretar los tiempos los que son. Y él supo ver, es que en la enseñanza divina hay figuras que están duplicadas, ¿no? Bueno, pues Adán y Eva, nuestra madre y el Señor, y hay paralelismos. Pues con la pasión del Señor va a suceder lo mismo que con la pasión de la Iglesia. La Iglesia es un cuerpo extraño en este mundo. Es sobrenatural, fundada por la segunda persona de la Santísima Trinidad y guiada y santificada por la tercera. Por eso a la Iglesia hay que amarla y defenderla siempre, pase lo que pase. Como es un cuerpo extraño en este mundo, siempre va a ser combatida por los reinos de este mundo, salvo que los reinos de este mundo se acojan a sus enseñanzas, como algunas veces ha pasado. Entonces todo funciona perfectamente. La Iglesia debe ser la savia que nutre y da vida a la sociedad, que en el fondo es el cumplimiento del mandato del Señor, el día de su ascensión, del establecimiento del reinado sociopolítico de Cristo en la tierra. Como eso por lo general no se cumple, por eso la Iglesia si siempre ha sido atacada y confrontada. Lo que sucede es que al final de los tiempos va a ser traicionada desde dentro. El Señor fue traicionado por uno de su colegio apostólico, por Judas Iscariote. Es que es lo mismo. Lo que le va a pasar al Señor es lo mismo que le está pasando a su esposa. Exacto. Porque el Señor y la Iglesia son esposo y esposa, o otra forma de verlo, son inseparables. Cabeza y cuerpo. El Señor es la cabeza, la Iglesia el cuerpo, no se pueden separar. El que trate de separar pues está provocando división. Las herejías hacen eso, provocan división. El hombre está en guerra consigo mismo si no está en gracia de Dios. Pues lo mismo le sucede a la sociedad, que está en guerra si no se deja nutrir, alimentar, guiar por la Iglesia Católica. Nunca jamás ha funcionado ni funcionará eso que no. Tantas veces hemos oído de que la Iglesia y el Estado son cosas diferentes. Sí, son cosas diferentes, pero es muy mal asunto que sean cosas diferentes, porque la Iglesia debe ser la que rija y gobierne. Las leyes de la Iglesia, su magisterio, deben ser los que en los que se basen las acciones de los estados. Bueno, vamos a ir con los 4 puntos de Henry Edward Manning. La apostasía, primer punto. Estamos en la grandísima apostasía ya. Pues la apostasía conlleva una falta de adhesión a la verdad, un rechazo a la autoridad del vicario de Cristo y una negación de la encarnación o de la transubstanciación, de la Eucaristía, porque quien niega la encarnación del Hijo de Dios en el seno virginal de María está atacando la Eucaristía, que es la encarnación, el verdadero cuerpo del Señor. Esa falta de adhesión es la que el profeta Daniel, porque Manning fundamentalmente se basó en Daniel y en el Apocalipsis. O sea, él no era un libre pensador que acertó, no, fue muy clarividente en el buen sentido para ver lo que iba a pasar, pero basándose fundamentalmente en el Apocalipsis y en el profeta Daniel. También, bueno, los propios evangelios, el Señor ya lo dice, y en la carta de San Pablo a los tesalonicenses. En el cuarto reino de Daniel es un reino en el que al final
un reino de hierro en el que se mete barro cocido. Y como el barro y el hierro no adhieren bien, no amalgaman bien, pues provoca que toda esa estatua se venga abajo. Pues esa falta de adhesión a la verdad es lo que se le sucedió al cuarto reino de Daniel. Y el estrépito va a ser colosal. El rechazo de la autoridad del vicario de Cristo, hay que verlo, como rechazado Benedicto XVI. Siempre el vicario de Cristo ha tenido enemigos, siempre. Pero llegará uno, todo se personaliza, porque igual que hubo una época mesiánica, pero Mesías hay uno, ha habido muchos anticristos a lo largo de la historia, líderes políticos o religiosos que han combatido a la Iglesia, pero al final será uno. Pues ha habido también diversos catejones, obstáculos que han parado y han frenado el misterio de iniquidad, pero finalmente se personaliza en uno, que es el vicario de Cristo. En esta época en la que estamos sería Benedicto XVI, que por otro lado, en diferentes profecías, es el último de los papas, que todo viene a coincidir. Bueno, pues el rechazo de la autoridad del vicario de Cristo está ahí. En fin, no merece la pena entrar mucho en detalle. La carta de Judas llama animales a los que provocan estas revueltas. La encarnación de la negación, el tercero sería la negación de la encarnación y de la Eucaristía. Bueno, pues es lo que tenemos hoy día. Esa falta de respeto enorme a la Eucaristía, pues la Eucaristía está en sus horas bajísimas y está a punto de ser suprimida, abolida. Es la abominación de la desolación de la que hablaba el profeta Daniel, que lo tenemos a la vuelta de la esquina y ya tuvimos un aperitivo la pasada primavera con el cierre de las iglesias. Sí. Al hilo de uno de los elementos que está basando esta falsa iglesia, la crisis político-sanitaria, para alinearse con el mundo y con las vacunas y con decisiones de todo tipo, políticas, humanas. Bueno, pues estos tres hechos, la falta de adhesión a la verdad, el rechazo a la autoridad del vicario de Cristo y la negación de la encarnación y la Eucaristía, nos llevan a un triángulo, el triángulo revueltas, herejías, cismas, provocan, como no puede ser de otra manera, unas turbulencias enormes, y las herejías pues son unos hechos dinámicos. La herejía se asocia con lo falso, por definición. Sí. Herejía suena a falso. Hay muchas herejías, cada una independiente. Por contra, la verdad es única. Nadie puede trocear el Evangelio del Señor y decir esta parte sí me aplica, esta no me aplica, esta parte del magisterio de la Iglesia sí es válida, esta no, ¿no? Hay unidad en la verdad. Pues la herejía es lo contrario, división y falsedad. Ya puestos a crear falsedades, pues podemos decir todas las que se nos ocurran. La herejía disuelve la unidad en el individuo. Un hereje no está en comunión con Cristo, y disuelve la unidad en la sociedad porque se aparta de la Iglesia católica, que es ese cuerpo extraño, sobrenatural, pero que es de Dios. Así que las herejías provocan división y falta de unidad. Ahí lo tienes, que hay miles de grupos cristianos, de iglesias cristianas protestantes, miles, cientos diferentes, cada uno con sus ideas diferentes. Claro, y si no me gusta esta, pues me voy a otra. Claro, ya. Así es. Bueno, vamos a nombrar brevemente tipos de herejías o por qué vemos que nuestra sociedad, en buena medida, es hereje o apóstata. Podemos poner el ejemplo de cuando se pone la nación en el centro. Bueno, pues los nacionalismos, que vinieron muy de la mano de Lutero, que la religión del pueblo tenía que ser la religión del rey, pues bueno, cada nación se montaba su religión, que consiste básicamente en amar hacia adentro y odiar hacia afuera. Eso no es católico. Somos todos hermanos en Cristo, aunque vivamos en la otra punta del planeta. También las herejías, además de poner la nación en el centro, pueden poner al hombre en el centro. Sí. Es otra modalidad de herejía. Y aquí podemos nombrar a dos. Al panteísmo, que sería, bueno, pues pensar que Dios está en todos lados, que solamente evoluciona, solamente podemos conocer de Dios lo que está en nuestras mentes, nos llevaría a un gnosticismo muy masónico, que va en contra con la enseñanza del Señor. Te doy gracias, Padre, porque has revelado esto a lo sencillo. Bueno, pues el panteísmo, por ahí van los tiros del panteísmo, ¿no? Pensar que Dios está en todo y evoluciona y se completa gracias a la acción del hombre, en fin. Y el segundo sería el positivismo, que ya en el siglo XIX pisó fuerte,
bueno, pues lo que llamar pues las izquierdas, pero no solamente las izquierdas, sino pensar que el progreso es un fin en sí mismo, un progreso humano, progreso pues que deja a Dios al margen, que se alimenta pues de las ideas de los filósofos, que no se nutre de la palabra de Dios, que piensa que es un fin en sí mismo, y bueno, y finalmente pues está llamado al fracaso, porque a ver, ¿qué sistema político progresista ha triunfado? Pues ninguno, ¿no? Las herejías son hechos dinámicos que arrastran al individuo. Cuando la sociedad es mayoritariamente hereje o apóstata, la cosa está muy difícil. Hay que ser casi un héroe para resistir. Lo contrario sucede cuando la sociedad está impregnada de cristiandad. En la época de Santo Tomás de Aquino era más fácil. No, claro, ¿cómo está la sociedad hoy día? Por ejemplo, si miramos la educación, pues no es la época de San Juan Bautista de la Salle, ni de San Filippo Neri, ni de Bosco, de Juan Bosco. Pues no, ellos no solamente educaban a los niños, como se ha dicho en este pontificado. Da igual quién eduque a un niño, lo importante es que sea educado. ¿Cómo que da igual quién eduque a un niño? Pues claro que no da igual. Por supuesto que importa, vaya si importa. Entonces, cuando la sociedad va en contra con este laicismo y esta persecución de la verdad, pues es muy difícil resistir. Al final habrá una confrontación, ya la está viendo, entre la verdadera y la falsa iglesia. Claro. Y al final de los tiempos, pues la verdadera será pequeña y perseguida y la falsa será numerosa y connivente con el nuevo orden mundial y formará parte del plan del anticristo. El Sanedrín. Sanedrín, exactamente, ¿no? Claro, y la iglesia oficial, el padre Leonardo Castellani siempre recuerda que la iglesia oficial fue la que mató a Cristo. O sea que mucho cuidado con pensar que la iglesia oficial es la buena. Después de la apostasía, Henry Edward Manning habla de que hay que quitar el obstáculo que retiene e impide la manifestación del anticristo. Hay que retirarlo. El obstáculo hemos dicho que es el vicario de Cristo. Y al igual que el Señor, por propia voluntad, permitió que hubiera una hora, la hora de Getsemaní, la hora en la que dijo yo soy, bueno, solamente al decir yo soy, como Moisés ante la zarza ardiente, ya retrocedieron y cayeron de espaldas. Ahí se mostró el poder y la majestad del Señor, o cuando le dijo a Poncio Pilato, no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera dado desde lo alto, que yo pienso que ahí a Poncio Pilato le entrarían los 7 sudores de ver que estaba condenando a un inocente, pero no un inocente como todos. Bueno, no era un personaje como todos, porque nadie habló con esa majestad, con esa autoridad, con esa calma, con esa mirada. Bueno, pues Poncio Pilato fue el liberal de su época que democráticamente condenó al Señor. Porque las sociedades al final van a eso, van hacia las democracias. Bueno, no me quiero adelantar, luego lo veremos. Pues si la autoridad que impide la manifestación del anticristo es el vicario de Cristo y está puesto por el poder del Señor, ninguna fuerza es lo suficientemente fuerte para retirarlo. Solamente cuando el brazo del Señor lo permite. Así igual es. que mismo, nadie en 33 años pudo echarle la mano encima. Pues el vicario de Cristo habrá un momento en el que el Señor permita que eso suceda. Hay muchos santos que han hablado de eso. Nuestra estimadísima Sor Patrocinio, el Señor se va desobligando. O la misma Virgen María, cuando en algunas ocasiones ha dicho, ya no puedo sujetar más el brazo de mi hijo, es muy pesado. Llega un momento que ya no se puede más, se retira el brazo y nos manda un mal pastor, porque nos merecemos un mal pastor para que el que está en la verdad va a ser arrastrado por el mal pastor, que todo esto está profetizado. Pues llegará un momento que al que ya hemos asistido, en el que el vicario de Cristo, por voluntad de Dios, es retirado, apartado. Todavía no lo ha sido por completo. En ese escenario es en el que empieza a maniobrar el anticristo. O sea, el anticristo empieza a maniobrar cuando el vicario ha sido apartado, de momento parcialmente, cuando fallezca de forma total, cuando hay una falsa iglesia que está filtrada,
como el barro cocido en los pies de hierro, que sería la verdadera, sería Roma, pues ya ese personaje, que aún no se ha manifestado, pues ya está moviendo los hilos en este escenario. Sí. Bueno, al final de los tiempos es voluntad del Señor que haya dos pueblos. Bueno, la Iglesia Católica, la verdadera, va a permanecer hasta el final de los tiempos, lo dijo el Señor, y las puertas del infierno no prevalecerán, pero será pequeña, reducida, residirán unos cuantos fieles, tendrá que ir otra vez a las catacumbas, habrá 18 meses de sede vacante, después de que no esté el último vicario, pues hay muchas profecías que dicen que hay Santa Brígida, Santa Hildegarda, bueno, muchas otras, que dicen que habrá 18 meses de sede vacante, en los que aparecerá el último papa de los tiempos de la gran tribulación. Estamos cercanos a que suceda eso. Pedro Romano, Pedro Romano. Pedro Romano. El pueblo judío, por voluntad de Dios, estará hasta el final de los tiempos. Nuestro Señor era judío. Nadie se explica cómo el pueblo judío, que lleva 5.000 años, perseguido por los egipcios, los asirios, los filisteos, los romanos, bueno, por los turcos, bueno, por los nazis, todo el mundo, fueron expulsados de España, aunque bien expulsados, no lo digo yo porque sea español, pero bueno, no me quiero desviar, en la época de Isabel la Católica, ahí sigue el pueblo judío, es inexplicable, y se ha reconstituido hace 72 años, lo dijo el Señor en la parábola de la higuera, porque tiene que tener su papel al final del mundo, pero si no se convierte participará del mismo juicio del anticristo, porque Sí. el que colabore con la falsa iglesia y con el anticristo, que no dude que va a participar del juicio del anticristo, a quien el Señor derrotará con el soplo de su venida, con el soplo de su boca, perdón, y el resplandor de su venida. El anticristo no va a ser muerto por mano de hombre, ni porque le caiga una bomba. Va a ser el mismo Señor el que lo va a arrojar a él y al falso profeta, a los dos vivos, al infierno. Eso es del Apocalipsis. Bueno, pues al final de los tiempos, ya el profeta Daniel dijo que habría un rey que estaría por encima de todo, se exaltaría sobre todas las cosas, se haría adorar, establecería un culto a su persona. San Pablo lo llama el sin ley, el hombre de iniquidad, el ánomos. Bueno, a lo largo de la historia, pues los padres de la Iglesia pensaron que lo que retenía su aparición. Bueno, San Pablo habla de lo que lo retiene y el que lo retiene. Lo que lo retiene sería, en general, el misterio de bondad, la Iglesia siempre ha estado frenándolo, y el que lo retiene sería el vicario de Cristo. A eso se referiría San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Claro, a lo largo de la historia nosotros tenemos, como decía el gran Leonardo Castellani, somos enanos, pero subidos a hombros de gigantes. Tenemos la perspectiva de ver lo que otros han ido enseñando. Por eso, bueno, pues la información que tenía San Vicente Ferrer, por ejemplo, o San Agustín, era incompleta. Ellos pensaban que el fin del mundo era ya inminente y no fue así. Bueno, pues una vez que se ha manifestado el anticristo, se manifestará, tendrá 7 años de poder, comenzará su andadura firmando un pacto con muchos. En esos 7 años del anticristo, a ciencia cierta nadie sabe cuándo empezaron. El Señor no quiere que sepamos el día ni la hora, quiere que diga el año tal o cual, ese se equivoca, pero sí podemos más o menos enmarcarlo después de los 70 años que han transcurrido de la fundación del Estado de Israel, el 14 de mayo del 48, pues ahí viene ya la última semana de Daniel, esos 7 años. ¿Cuándo comenzaron? ¿El año pasado con la adoración a los demonios en los jardines vaticanos? Puede ser, o a lo mejor no han empezado todavía. Bueno, pero durante 7 años tendrá poder, especialmente en la segunda mitad, en los 3 últimos años y medio. La gran tribulación. La gran tribulación, brevemente, bueno, no es el motivo de esta catequesis, porque hay otras personas que lo explican mucho mejor que yo, pero el poder del anticristo durará 7 años, se manifestará cuando se haya retirado el obstáculo, a mitad de la semana, bueno, aparecerá resolviendo problemas que él mismo, junto con todo el equipo de Misterio de Iniquidad, habrá provocado, guerras, epidemias, muertes, crisis, revueltas, pues todo eso lo va a tocar y aparecerá como el solucionador de problemas a cambio de que se le adore y de quitar el culto, el único culto agradable a Dios, el sacrificio perpetuo, y pues eso va a ser retirado. Eso lo tenemos
a la vuelta de la esquina. Yo cada vez que voy a la adoración o a una misa, es que pienso una menos. Y no me refiero a que yo algún día me moriré, y claro que es una menos, sí, pero no lo digo solo porque me quede una menos a mí, sino porque queda una menos antes de que sean suprimidas. Sí. Los años del anticristo, vamos a ver qué sucederá a la Iglesia y qué sucederá a la sociedad, y finalmente cómo la sociedad perseguirá a la Iglesia. Bueno, pues la Iglesia, igual que en los 3 primeros siglos, fue combatida de una manera cruenta, bueno, pues a sangre y espada, y aquello pues no funcionó, porque la sangre de los mártires era semilla de nuevos cristianos, decía el padre de la Iglesia, Tertuliano. Pues en los últimos siglos va a ser infiltrada, va a ser tomada desde dentro. Es el objetivo de la masonería, que lo llevan diciendo. Si los masones, para algunas cosas son muy secretos, pero para otras lo dicen. Ellos quieren tomar el poder de la Iglesia, poner un papa a su medida. O sea, Sí. ellos se dieron cuenta de que ir a luchar contra el papa, así cara a cara, contra un Pío X, eso no funciona. Hay que hacerlo de su equipo. Bueno, tú sabes que últimamente en muchas ocasiones ellos han manifestado diferentes logias que Bergoglio, Francisco, el Papa Francisco es nuestro Papa, es un Papa como lo que siempre ellos han querido, como a ellos les gusta. Sí, el otro día se congratularon por la publicación de la última encíclica. Sí, por ejemplo, entre otros muchos momentos, sí. Es público, la masonería se congratula. Bueno, está ahí. Bueno, pues la Iglesia nunca jamás debe de ir a fusionarse con el mundo. Si lo hace, malísima señal. Y si la sociedad rechaza por completo, como está sucediendo, la verdadera doctrina, pues también es malísima señal. Es que los dos hechos están produciéndose ya. Bueno, pues sucederá a la Iglesia, que va a ser infiltrada y tomada desde dentro, que también coincide con muchísimas apariciones marianas, con la visión de León XIII. Bueno, pues ahí está todo eso para el que lo quiera estudiar. No solamente es porque lo dijera Edward Manning, ¿no? La sociedad, ¿cómo terminará la sociedad en los últimos días? Pues como está ahora, la sociedad llena, plagada de leyes anticatólicas, de todo punto de vista contrarias a la ley natural, divina, leyes contra la vida, ideología de género. Bueno, la sociedad además, la sociedad busca lo material, lo temporal y lo natural, que va en contra de lo espiritual, lo atemporal y lo sobrenatural. Claro que eso es bueno, y que haya vivienda para todo el mundo, y sí, y de que no contaminar el planeta, en fin, si todas esas medidas, por supuesto que hay que hacerlas, pero ese no fue el mensaje del Señor. El Señor no vino aquí y le dijo a su colegio apostólico: ahora cuando yo me vaya, vais a repartiros aquí la zona, vais a formar aquí una cofradía de pescadores, otros vais a hacer no sé qué, y vais a prosperar económicamente para que todos vuestros conciudadanos se libren de los romanos. No, es que no van por ahí los tiros, ¿eh? Hay que buscar el reino de Dios. Y su Hay que justicia. buscar su justicia. Y el Padre Nuestro dice: ejerce tu voluntad en la tierra y en el cielo. ¿Cuándo se ha hecho la voluntad de la tierra? A modo general, nunca. Desde primera hora, en el jardín del Edén, ya estaba el misterio de iniquidad actuando. Algún día se hará, claro, después de la gran tribulación, cuando venga el Señor, entonces se va a hacer su voluntad. Los gobiernos pues se van desligando de la Iglesia, y además no funciona, porque en nuestro país, España, el siglo pasado tuvimos una época en la que el Estado era confesional. Ahora llevamos 4 décadas en las que el Estado es aconfesional. Bueno, ya es que persigue directamente a la Iglesia, quieren derribar la cruz del Valle de los Caídos, bueno. Y yo pregunto, ¿cómo está España ahora? ¿Está mejor que hace medio siglo? Está endeudada hasta un punto que está ahogada al margen de que ha perdido todo concepto moral y de diferenciar la gente lo que está bien de lo que está mal, ¿no? Está en la miseria económica y en la miseria moral. Sí. Todo tipo de miseria está España. Bueno, los que tratemos de permanecer en la verdadera Iglesia, pues tenemos que saber que van a ser perseguidos por los manipulados y por los manipuladores. O sea, no podemos ser de ningún bando.
ni del bando de los que directamente hacen el mal, pero tampoco del bando que pasivamente pertenece a la falsa iglesia, son manipulados y son felices o conniventes. Así que eso tenemos, si queremos pertenecer a la verdadera iglesia, a la perseguida, el que quiera estar cómodo en los últimos años, que se lo vaya sacando de la cabeza, porque no va a ser así. Va a ser perseguido, pero por todo el mundo, hasta por los de su familia, llegado el caso. Sí. Henry Edward Manning cita a un gran pensador español contemporáneo suyo, un hombre con una visión nítida, Donoso Cortés, gran observador, que dejó una reflexión acertadísima, que recoge Edward Manning, y si te parece, Arturo, puedes leer lo que decía Donoso Cortés. La sociedad cristiana está condenada y tiende a extinguirse, porque los principios por los que se rige son anticristianos. La sociedad está envenenada, porque Dios la había nutrido con la verdad católica, y los doctores empíricos le dieron por alimento el racionalismo. Está muriendo, porque el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así, las sociedades no solo perecen por la espada, sino por cada palabra que sale de la boca de los filósofos y puesta en práctica por los políticos. Y añadía Manning, esa sociedad que va hacia su perdición irá atacando con desprecio a la figura del Santo Padre, cuyo objetivo es escarnecerlo hasta derribarlo, como sucede en la Inglaterra protestante. Las naciones lo abandonarán y los católicos tendrán el corazón frío para defenderlo. Solo una minoría será fiel al vicario de Cristo, que renovará en su persona la pasión de su Señor. Es que es increíble cómo ha habido en la historia gente de mucha oración, gente buena, a la que el Espíritu Santo ha iluminado. Donoso Cortés, Henry Edward Manning, Leonardo Castellani, Fulton Sheen y muchos otros, que han visto. Porque nosotros que lo veamos, bueno, ya tiene cierto mérito, pero a fin de cuentas lo único que hacemos es usar sus enseñanzas y confrontarlas con nuestra realidad. Pero ellos fueron providentes. Es que estas frases, perdona, yo creo que estas frases de Manning conviene repasarlas, porque son muy impactantes. Si te parece, las podemos repasar. Sí, si Mira, quieres, Arturo. Sí, fíjate lo que dice Manning comentando lo que decía Donoso Cortés. Esa sociedad que va hacia su perdición irá atacando con desprecio a la figura del Santo Padre, totalmente. Lo hemos ido viendo y lo estamos viendo, cuyo objetivo es escarnecerlo hasta derribarlo. Sucede en la Inglaterra protestante. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Esta iglesia está totalmente protestantizada y ya con Bergoglio ni te cuento. Las naciones lo abandonarán y los católicos tendrán el corazón frío para defenderlo. Benedicto XVI está abandonado. Es que el verdadero Papa está totalmente abandonado a su suerte. Y los católicos tendrán el corazón frío para defenderlo. ¿Cuántos católicos se dan cuenta de esta situación? Se cumple lo que decía la palabra de Dios, ¿no? De que en los últimos tiempos la caridad de muchos se enfriará, ¿no? Sí. Y luego la última frase me recuerda a la profecía de San Francisco de Asís, cuando dice Manning, solo una minoría será fiel al vicario de Cristo, que renovará en su persona la pasión de su Señor. Es que Benedicto está renovando en su persona la pasión del Señor, Benedicto. Y solo una minoría es fiel al verdadero vicario, que es Benedicto, que es lo que venía a decir la profecía de San Francisco de Asís, que el falso papa se esforzará por engañar a muchos y pocos estarán con el verdadero papa. Claro, y llegará un tiempo, decía San Pablo, en que los hombres no soportarán la sana doctrina. Es que molesta. Todo lo que sea, ahora lo vamos a ver en el último punto, el dogmatismo, la verdad revelada, es que molesta. No Sí. gusta, todo es relativo. Bueno, pues una vez que Manning vio lo que le iba a pasar a la iglesia, que iba a ser infiltrada, a la sociedad, que iba a ir en una decadencia absoluta, ahora vemos que finalmente pues la sociedad persigue, en los años del anticristo, persigue ya totalmente a la iglesia. Se comienza por la indiferencia. Al principio, bueno, pues se toleran todas las religiones, que es lo que, bueno, dicen muchos estados, la misma Francia, la hija primogénita de la iglesia, que no se meten en política, pero llega un momento que se torna en persecución. El Imperio Romano toleraba todas las religiones,
Pero mira por dónde hubo una que fue llamada Religious Illicitas, la católica. Esa molestaba, esa no. Porque decían que eran, bueno, que crispaban el orden, en fin, siempre se buscan una excusa. Igual que los liberales, que vienen desde el siglo XIX, pues con todas esas ínfulas de amor a la verdad y que la conciencia del hombre es libre y que no hay que meterse en opciones religiosas, etcétera, etcétera, pero persiguen a la Iglesia Católica porque dicen que es un reino, en cierto modo ya no, pero claro, no es un reino que venga a oponerse a la sociedad, sino a nutrirla con la verdad, y eso es lo que ellos no quieren. Claro. Esa verdad la rechazan. Ya, claro, molesta. Por eso molesta lo que diga la Iglesia Católica, porque su autoridad viene de Dios. Aunque sean minoritarias, su autoridad y su palabra y su verdad viene de Dios. Por eso no se soporta y hay que acallarla, hay que combatirla. Ni los liberales, pues no, claro que no, son los peores a veces. Finalmente, habrá una persecución frontal y a la Iglesia le sucederá exactamente igual que al Señor que oyó cuando estaba en el pretorio: no queremos que éste reine sobre nosotros. Pues igual tendrá que oír la Iglesia. Sí. Todas las naciones del mundo dirán: no queremos que ésta reine, que ésta exista. Y claro, como ya no va a estar el vicario de Cristo, porque ya el brazo de Dios se ha retirado, pues ya el desplome va a ser inminente. Igual que cuando el Señor, porque su genio, permitió su pasión voluntariamente aceptada. Pues, claro, por eso ya fue apresado y condenado y muerto, claro. Pues eso va a suceder. Y el último capítulo de esta charla lo vamos a centrar en la ciudad de Roma. Hemos querido dejar un apartado específico para Roma. Bueno, Roma está sentenciada, eso ya lo adelantamos. Sí. Totalmente, sin remisión. Roma está totalmente condenada a la destrucción, en breve. Manning, que procedía del anglicanismo, era un gran observador y vio que la iglesia romana, donde tiene el vicario de Cristo su sede, pues fue atacada por el occidente, por los protestantes, y por el oriente, pues con siglos anteriores, con las invasiones musulmanas, con el avance de Turquía, ¿no? Recientemente la Santa Sofía ha sido convertida en mezquita. Bueno, pues eso mismo le va a suceder a la iglesia por el centro. El ataque ahora viene por el centro, directamente, ¿no? Es como en el ajedrez, cuando el rey está en el centro y además de atacar por los flancos, ya vas por el centro, o por el rey, ¿no? Pues Manning previó hace 150 años que Roma volvería al paganismo. Vamos, es que no vamos a repetir. Bueno, en el coloso de Roma, tenían allí una estatua de Baphomet, creo que era. No sé si... De Molo. Pero bien grande allí, durante varios meses la han tenido. Claro, sí. Y bueno, en el siglo pasado, pues por lo visto se hizo un rito satánico en el Vaticano. Bueno, el caso es que Roma va a ser atacada ya. Sí. Y Manning predice su destrucción. Pero no es el único. Vamos a hacer una breve referencia a varios autores que han predicho la destrucción de Roma en los años del Anticristo, y especialmente hemos elegido, por último, a la beata Isabel Canori Mora, en la que nos vamos a detener un poquito más. Yo voy, Arturo, si te parece, a nombrar brevemente a estos autores o a estas apariciones que previeron la caída de Roma, y luego vamos a ver qué nos profetizó la beata Isabel Canori Mora. En la profecía de la Salet, 1846, la madre de todas las profecías, por San Juan Pablo II, calificada así, pues nuestra madre, en esta revelación aprobada, dijo ni más ni menos que Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Las apariciones de Trefontane a Bruno Cornacchiola, el siglo pasado, pues Bruno Cornacchiola deja un testimonio terrorífico de lo que le va a pasar a Roma. Estas aprobaciones no han sido aprobadas, pero sí se admite el culto. O sea, no. Pío XII era muy favorable a estas apariciones. No han sido aprobadas todavía, ya no creo que este hombre quería asesinar al Papa Pío XII y hasta que se convirtió y fue y le confesó todo y luego empezó a tener visiones, en fin.
Sí, este Bruno Cornagliola sabía bastante de las intenciones de matar al vicario. Por providencia divina y por su correspondencia a la gracia, la Virgen dijo, tú, para mi equipo. Y Exacto. lo fichó para su equipo. Y se tiró, Bajo la cláusula de rescisión. y se tiró medio siglo haciendo el bien el hombre. Sí. Bueno, y luchó en la Guerra Civil Española contra el régimen de Franco. Tiene una historia apasionante. Este Bruno Cornagliola, que falleció en 2001. La beata Elena Aiello tuvo revelaciones en las que se le dijo que en la Segunda Guerra Mundial prácticamente Roma no fue tocada porque era la sede de su vicario. A ver, si Roma no es la sede del vicario de Cristo, ¿qué lo hace especial? Sí, Nada. claro. Ya es romana en tanto que su vicario esté en Roma, si no, no. San Juan Bosco. Pues San Juan Bosco predijo que los caballos de los cosacos rusos abrevarían en las fuentes de Roma. Eso tiene pinta de invasión comunista o algo así, ¿no? De San Roma. Maximiliano Kolbe también, ¿no? También, también. San Maximiliano Kolbe dijo que vio la bandera del Inmaculado Corazón de María ondeando sobre Moscú, pero antes la bandera comunista iba a ondear sobre el Vaticano. Tremendo. Tal vez sea una metáfora, no es que físicamente a lo mejor esté Sí, ondeando, es que ya lo que hay es que la bandera comunista está ondeando en el Vaticano. muy bueno. Muy bueno. Esto yo ya lo dije en un programa hace casi un año. Dije precisamente eso. Se titulaba el programa ¿Ondea ya la bandera roja en el Vaticano? Porque es que, como muy bien dices tú, no tiene que ondear físicamente. Está ondeando ideológicamente, claramente. Claro. San Roberto Belarmino, ese fue directo, al grano. En los tiempos del anticristo, Roma será desolada y quemada. Sí. Y por último, vamos a ver las revelaciones de la beata Isabel Canori Mora, contemporánea del cardenal Henry Edward Manning en el siglo XIX, acerca de lo que sucederá en Roma, sobre la destrucción de Roma, la apostasía de muchos prelados, cuya intención era derribar al vicario de Cristo. Esta beata hizo hincapié, se focalizó en la figura del vicario. Y yo, leyendo sus revelaciones, he encontrado algo que me parece una casualidad, bueno, no es casualidad, una correspondencia que viene al caso. Dijo, la beata Isabel Canori habló de lobos. Y en su discurso de toma de posesión, el Papa Benedicto XVI, el 19 de abril del 2005, pidió que recemos para que no salga huyendo de los lobos. Dijo lupi en latín. Se puede encontrar. Si te parece, puedes, Arturo, leer las profecías de la Canori Mora. Pues sí, dice así, en mayo de 1814 vi al Santo Padre rodeado de lobos que se confabulaban para traicionarlo. En junio se repitió la visión. Vi al Sanedrín de lobos que circundaban al Santo Padre y a dos ángeles que lloraban. Una santa osadía me inspiró a preguntarles la razón de su llanto. Ellos, contemplando la ciudad de Roma con ojos llenos de compasión, dijeron lo siguiente: ciudad miserable, pueblo ingrato, la justicia de Dios te castigará. En junio de 1815 el Señor le mostró el castigo que traían sobre la humanidad aquellos lobos rapaces con piel de oveja, acérrimos perseguidores de Jesús crucificado y de su esposa, la Santa Iglesia. Vi a todo el mundo en convulsión, especialmente la ciudad de Roma. ¿Qué decir del Sacro Colegio? A causa de la variedad de opiniones, unos habían sido dispersados, otros abatidos, otros despiadadamente asesinados. El día de Navidad de 1816 vio a la Virgen llorando, porque todos esos apóstatas trataban de arrebatarle al niño recién nacido de sus brazos, ante lo cual la Virgen ya no pidió misericordia al Padre, sino justicia, y las fuerzas de la naturaleza entraron en convulsión como castigo, y en otra visión vio cómo Dios permitía que un gran número de demonios fuesen liberados para castigar al mundo entero. Pues sí, yo, a mí personalmente, tras esta última revelación, en que la beata Isabel Canori Mora ve a la Virgen llorando porque esos apóstatas, los lobos, quieren arrebatar al niño de sus brazos, qué durísimo tiene que ser para una madre
Además, la vio el día de Navidad de 1816, el día del nacimiento de su hijo. Pues que para una madre alguien intente arrebatarle a su recién nacido de sus brazos, eso es algo que ya excede lo que una madre puede soportar. Y yo, reflexionando sobre este punto, es una idea mía, no es de Henry Edward Manning, que es que para Dios Padre hay un límite, y es la Eucaristía. Tuvo que ver cómo mataban a su hijo, cómo muchos no creían en él, pero durante 2000 años se ha celebrado el sacrificio perpetuo. El día en el que se instaure la abominación de la desolación y ya no más se celebre el sacrificio perpetuo, yo creo que ese día Dios Padre va a decir, hasta aquí hemos llegado. Pues la Virgen igual. Llega un momento que ya ella no pide más misericordia, pide justicia. De hecho, en el último programa, me ha venido a la cabeza ahora, mencionamos las apariciones muy poco conocidas de España, de Chauchina, en las que la Virgen lleva a Rosario Granados al cementerio para rezar por aquellos hombres que no temen la justicia de Dios. Es decir, claro que la Virgen habla de justicia de Dios. Llega el momento de la justicia. Claro. Lo decíamos al principio, la segunda venida va a ser tiempo de justicia. Ya el Señor no vendrá como un corderito, sino como un león rugiente, cuando el mundo esté endiablado. No como en la primera, pues va a ser tiempo de justicia, claro que sí. Bueno, a modo de conclusión, pues bueno, el cardenal Manning tuvo el don de profecía para interpretar cómo iban a ser los últimos tiempos. Nosotros en este mes de octubre del año 2020 tenemos la información de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y podemos concluir que efectivamente estamos ya viviendo el fin de este mundo tal y como lo conocemos, no el fin del mundo, pero el fin de un mundo. El anticristo pues está próximo a aparecer. Si todas estas piezas pues parece que van encajando. El genial exégeta del siglo XX, el padre Leonardo Castellani, decía, estaba tan enamorado del Señor que él estaba deseando, ¿no?, que el Señor apareciera, aunque era consciente y trabajó mucho, tiene obras bellísimas y de una sabiduría muy profunda, ¿no?, sobre la segunda venida del Señor, el Apocalipsis, el Anticristo, y decía el Leonardo Castellani, es muy bueno que el Señor esté en la Eucaristía, pero sería mejor si viniese ya. Bueno, pues yo creo que tanto Leonardo Castellani como Henry Edward Manning y otros muchos, Fulton Sheen o Donoso Cortés, que son los otros dos personajes que hemos nombrado, pues dirían que sí, que el Señor está cerca, porque si no, además es que Dios estaría jugando al despiste. Sí. O sea, con todo lo que estamos viendo, se soluciona la cosa y no pasa nada, y ni cuando muera Benedicto, ni el que suceda a Francisco, y todo se arregla, y esto dura, en el plan en el que está, 100 años más. Imagínate. Bueno, pues no cuadraría, ¿no? No, Claro. no es que estemos deseando que sucedan tragedias, claro que no, pero es que para que venga el Señor, cosa que un buen cristiano debe de desear, la segunda venida del Señor, Sí. tiene que pasar todo esto. Lo Sí. que no podemos es querer que venga el Señor de la manera que yo diga y cuando diga, que eso no es así. Vendrá como está profetizado. Sí. Así que acéptalo y prepárate, porque va a ser así. Hay una frase que a ti te gusta que dice que cuanto peor, mejor. Sí, pero bien interpretada, no al modo de algunos partidos políticos que les interesa que la sociedad vaya de pena para ser ellos muy votados y repartir subsidios y prebendas. No, cuanto peor mejor, en el sentido de que la cosa se tiene que poner endiablada al final de los tiempos. La gran tribulación, dijo el Señor, como nunca hubo ni habrá otra. Sí. Aquí además hay que aprender un poco de Castellani. Tenía muy buen humor, ¿eh? Él tenía humor y no, a pesar de lo que tuvo que sufrir ese hombre, la vida que tuvo de persecución, pues se lo tomaba con cierta pausa, con cierta calma, a pesar de que no le dejaron ni ser profesor, ni ser escritor, ni ser cura, ni casi ni nada, aunque luego fue rehabilitado, y verlo con esa perspectiva, ¿no? Que el Señor vuelve, que estemos esperanzados, porque Él es nuestra esperanza, siempre de la mano de María, que es la capitana del ejército. No lo olvidemos, más que nunca
acudir a María, rezarle, aprender de ella, leer sus apariciones. ¿Qué nos dijo? Ahora más que nunca es el momento. No puede haber nadie, ni una sola persona que vea este vídeo que no esté consagrado al Inmaculado Corazón de María, ¿verdad? Es que, bueno, no sé si habrá alguna, a tiempo está todavía, pero es que los que creemos que estamos ya en el fin de los tiempos, es que hay cosas que no nos podemos ni plantear, como por ejemplo, voy a rezar el rosario. ¿Qué hago? ¿Cuándo empiezo? Ya, tendría que haber empezado. Es que hay cosas que hay que hacer ya. Que esté a tiempo de consagrarse Sí. al Inmaculado Corazón de María, que lo haga ya. La devoción de los 5 primeros sábados, la devoción de la preciosísima sangre, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, que dura 9 meses. Es que ya esto está en un plan que no sabemos si vamos a tener Eucaristía 9 primeros viernes seguidos de mes, en octubre de 2020. Sí. Pueden cerrar las iglesias. O sea, hay que ponerse ya manos a la obra y dejarse de planes futuros, que además esto no va en contra de lo que siempre ha enseñado la Iglesia, que son los novísimos. El Señor lo dice, estar preparados, estar vigilantes. Aunque estuviéramos en el siglo X, nunca sabéis ni el día ni la hora. O sea, que siempre hay que estar preparado. No es que haya que estar preparado porque Manning dijo aquello. No, hay que estar preparado siempre, pero con más motivo en estos tiempos, porque al igual que a alguna generación le tocó vivir la venida del Señor en carne mortal hace 2000 años, en Palestina, a algunos le va a tocar vivir la segunda. Sí. En definitiva, como dice la palabra de Dios, la sombra de este mundo pasa, la fiesta se está acabando, los músicos van a dejar de tocar la orquesta de un momento a otro, el baile va a concluir, las luces se van a apagar y se va a terminar, porque es importante tener claro que toda obra tiene un principio, nudo y desenlace, y ya estamos a punto del desenlace, y porque es así. Es que es, claro. Sí, el Señor en la parábola de las vírgenes, que va a llegar el novio y se va a cerrar la puerta. Va a llegar el dueño de la viña, que esto es suyo. Esto no es de la Pachamama ni de la ONU, que este planeta es propiedad de Dios, que tiene un dueño, y las almas son de Dios, y va a venir a recoger sus frutos. Y separará el trigo de la cizaña, que no... Y el que no haya dado frutos santos, pues será el llanto y rechinar de dientes. Así que... Claro, hay que aspirar a la resurrección, pero pasando por una cuaresma, por una Semana Santa, por una pasión. Es que algunos pretenden llegar a la Pascua, o sea, empalmar la Epifanía con la Pascua, ¿no? Y saltarse lo que hay en medio. Es que no es así, hay que pasar por esos tiempos. Sí, hay que seguir a Cristo hasta el Calvario, así que de la mano de María, ella supo estar con Cristo desde el principio hasta el final. Una espada le atravesaría el corazón y bueno, y el que quiera pues el premio del paraíso eterno, de la salvación eterna, pues tendrá que pasar por esa pasión, seguir a Cristo negándose a sí mismo, cargando con la cruz y estando dispuesto a todo, ¿no? Pues vamos a pedir esa gracia. Si te parece, podemos terminar pidiendo esa gracia al cielo por medio de la Virgen. Sí, y no tener miedo. Hay un canal muy bueno en YouTube que se llama No tengáis miedo, de una chica, una mujer colombiana. Pues no hay que tener miedo, porque además, si morimos mártires, pues tenemos que saber que los mártires de los últimos tiempos tendrán una consideración especial. Así que no hay que tener miedo, hay que ser prudentes, eso sí, ser prudentes, estar en oración, hay que estar más que nunca en oración, siempre. Sí. Estar en gracia y bueno, pues cada uno que use sus talentos de la mejor manera, ya cada cual según su estado. Pero bueno, hay que vivirlo, somos afortunados por vivir estos tiempos. Sí, y para esa gran tribulación, bueno, pensamos que cuando muera Benedicto todo se va a desarrollar con mucha brutalidad y se va a acelerar todo mucho, pero en todo caso, cuando empiece esa gran persecución del anticristo, pues creemos que antes vamos a tener la fuerza del Espíritu Santo mediante ese gran aviso y entonces pues hay que llegar bien preparados, lo mejor preparados para el gran aviso, como ya tuvimos la catequesis de Silvia Mayer que nos dijo que nos preparáramos pues para ese gran aviso, ¿verdad? Claro que sí. Yo invito a aprender de personas como Silvia o de otros muchos que pueden arrojar muchísima luz, porque esas personas lo hacen movidas por
por el amor al Señor, por el amor a su iglesia y por amor al prójimo. Y hay que aprender de ellos, claro, y apartarse pues, de toda la mundanidad, de la televisión vacía, hueca, de los medios oficialistas que hacen ruido, distraen, confunden, engañan. Hay que apartarse de todo eso. Bueno, pues vamos a animar al que esté viendo este vídeo hasta el final, pues a que no demore su decisión, porque nos tenemos que retratar, lo venimos diciendo desde el primer vídeo, antes o después, seguir diluyendo la decisión pues de a quién quieres pertenecer, a la falsa iglesia que está hecha uña y carne con el mundo, con la ONU, con la Agenda 2030, etcétera, o no, o estar con la iglesia de Benedicto, que cuando muera Benedicto pues estará por un tiempo en sede vacante. Y este es el misterio en esta lucha, el misterio de salvación, de la historia de salvación, que llega a su momento cumbre, culminante de la historia, en esa batalla, en esa batalla entre la iglesia y la antiiglesia, el misterio de iniquidad y el misterio de bondad o como decías tú, ¿no? De justicia de Dios, ¿no? De claro, piedad. Y a ver si alguno va a cometer el error garrafal de, por seguir al supuesto vicario de Cristo, dejar de seguir a Cristo. Como no te equivocas es si sigues a Cristo. Pues analiza lo que estás viendo. Y si no te cuadra nada, pues bájate de esa barca. Porque no es la verdadera barca de Pedro. Es una canoa, es una canoa. Hemos visto que es una canoa y dentro de ella va la Pachamama, la diosa Pachamama, que son demonios. Son demonios además muy, muy crueles, muy terribles, a los cuales los incas sacrificaban niños de 7 y 8 años. Así que con eso está todo dicho. Yo tengo una amiga venezolana que vivió en primera persona pues toda la brujería y la consagración a los demonios que se produjo en las últimas décadas en su país. Y bueno, qué pena cómo está nuestra querida hermana patria Venezuela. Sí. Bueno, pues sí, Arturo, muchas gracias. Yo por mi parte hemos terminado. Sí, hemos terminado. Vamos a terminar pues pidiendo la venida del Espíritu Santo en ese segundo Pentecostés o gran aviso, con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Bueno, pues muchas gracias a ti, a todos los que han estado acompañándonos, y que si podéis y os ha gustado este vídeo, pues compartidlo para que cuanta más gente le llegue esta información, esta catequesis, pues pueda hacer uso de ella. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Muchas gracias, Agustín. Dios te bendiga. A ti, Arturo.